entenderlo, es la identidad de género. La identidad de género es desde lo interno, la vivencia interna, individual de una persona, que es diferente en cada ser humano y que podría corresponder o no al sexo asignado. O sea, yo puedo biológicamente ser mujer, pero me puedo sentir hombre, ¿ya? Incluyendo, como dice la vivencia personal del cuerpo, puede coincidir con el sexo que yo tenga, masculino o femenino, o puede no coincidir. La identidad de género tiene que ver con, por tanto, lo que yo siento respecto de, o cómo yo me sitúo, o lo que yo siento en determinado momento, y en determinado momento, porque no es estándar, puede variar durante la vida. Y la expresión de género, y aquí una cosa es la identidad de género respecto de esta vivencia interna, como yo me siento, y la expresión de género es la manifestación del género de la persona. Y por lo tanto, ya tenemos tres elementos que podrían conjugarse. Yo puedo tener una identidad de género y puedo tener una expresión de género distinta, porque la expresión de género es cómo yo manifiesto el género de la persona, que puede incluir hablar, la manera en cómo me comporto, cómo me visto, mi comportamiento personal, cómo me relaciono con los demás, las modificaciones corporales incluso, y pudiera yo tener un género, masculino o femenino, pudiera tener un, una vivencia, ya, como les decía adelante, una identidad, una identidad de género determinada y pudiera yo tener una expresión de género distinta a la vivencia interna o identidad de género que siento. Y la expresión de género pudiera ser masculina, femenina, o puede ser algo distinto también a lo que está en general establecido. Respecto de la orientación sexual, afortunadamente con el transcurso de los años esto se ha ido aperturando, porque esto, digámoslo, hace 15, 20 años, no eran cosas de las cuales ni siquiera se trataba de establecer relatos o se transmitía, se estudiaba, sí, se reconocían en los grupos que se dedicaban al tema, pero hasta ahí nomás. Y afortunadamente se ha ido estableciendo también con el transcurso de los años una apertura, un reconocimiento y por lo tanto eso se traslada a los distintos espacios de la vida de las personas. Y respecto de la orientación sexual, la Asociación Americana de Psicología define esta orientación sexual, que es una cosa distinta también a lo que hemos visto, como la atracción emocional, romántica, sexual, duradera hacia otros. Existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Se entiende que no es una elección personal, ni puede cambiarse a voluntad o con terapia. Porque a diferencia, Pau, perdón, Pau, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías incorporar el fondo de la subsecretaría el que te había enviado, por favor, en tu fondo de pantalla? Es que nos solicitan eso y como está la grabación y todo, por favor. ay, pero tendría que... mm, Aprieta el botón de la derecha de tu mouse, ahí aparece poner fondo de pantalla y ahí se pone al tiro. Ahí te aparecen en los fondos que tú subes, que es el de la subsecretaría en este caso. ¿cómo? Ay, primero, no uso mouse. En tu, ¿estás desde un computador, desde un Sí, notebook?
Ah, mira, Sí, ahí en pantalla. ya, Pantalla negra. Ah, vas a tener que salir de la web, ¿o no? claro, sí. Entonces paremos esto, lo cambio y Ya, vale, vale. ya. Ahí. Pero ahora no puedo hacer nada acá, po. Mira, tienes que dejar de compartir pantalla y luego ahí, una vez que dejas de compartir, Oh, te aparece. dejar de compartir. Ahí aparece, toca frente a tu nombre que dice Paola, ahí aparece, Hola, buen día. hola, buenas. Ahí aparece seleccionar fondo virtual. Ya estoy en seleccionar fondo virtual. ¿Y ahora? Ahí te aparece que para poder subir tu fondo, el que yo te envié de la subsecretaría. Fondo y ¿Te aparece? efectos. Ajá. Fondos virtuales. Ya, Y ahí aparece una flechita de más. Ahí es donde se sube la imagen que yo te envié. añadir imagen. Ahí. Y es la... Oh, es que este computador. Es la que aparece al revés. La que dice, es que sabes qué pasa, el computador es muy... Espérate un poquito, ¿ya? Por eso te decía que era mejor que me lo compartieras tú. Dice, la que dice plantilla, Facebook o portada live o plantilla. ¿Sí? ¿Cuál? Portada live. Portada Ya, live. Y ahí ya. te va a aparecer a tu fondo de cuando tú Requiere un prendas fondo de tu video de cámara. color sólido, se prefiere el color verde. No, no Ya, te preocupes, si igual te toma. ya. Yo por lo menos, mira, con mi cámara igual te toma el fondo, ¿viste? ¿Y ahí se ve? ¿No has activado tu cámara? Ay, o sea, activar mi cámara. Sí. Ya, perdón. Ay, odio esto. Del- Mira, Me ahí gusta. está lista. ¿Sí? Sí, ahí está lista. ¿Y ahora? Ya. ¿Ahora puedes compartir tu pantalla? Ya. Y reanudamos. Esto lo solicita la subsecretaría, por eso tengo No, que tener una sí, sí, está imagen. bien. Lo que pasa es que ahora. ¿Y ahora? Ahí aparece tu compartir pantalla, listo. Ahí estás compartiendo tu Power. Muchas gracias. ¿Y estamos ok? ¿Continúo? Sí, sí, adelante, adelante. Ya, Muchas gracias, Pau. ya. Bueno, y este es un resumen de esto, primero, disculpen, que hemos hablado, que tiene que ver con
que el género es esta construcción social y cultural binaria, hombre-mujer, comúnmente asociada al sexo biológico. La identidad de género tiene que ver con cómo cada persona se siente, la expresión de género, lo que cada persona establece, muestra, transmite, ¿ya? Cómo vestimos, nos comportamos, cómo interactuamos, la orientación sexual, que es esta atracción que pudiéramos establecer emocional, afectiva hacia cualquier persona, y el sexo biológico, que tiene que ver con los aspectos biológicos, fisiológicos, objetivos respecto de un hombre o una mujer. ¿Hay un audio abierto? Ya, Ahí está todo silenciado. ya. Ahora, esto es importante poder tener una entrega como basal de los conceptos básicos, porque respecto de la heteronormatividad, se reconoce como las prácticas y las instituciones que legitiman y privilegian la heterosexualidad y las relaciones heterosexuales entre las personas. Y esto es súper importante en el mundo laboral, por cuanto la heteronormatividad recoge entonces lo que naturalmente o a lo largo de la historia ha sido reconocido como lo que es natural o lo que debiera ser. Y a contrario sensu, entonces, nuevas expresiones de género, incluso, y que es lo más terrible, nuevas identidades de género afectan a las personas y afectan a las personas en distintos ámbitos de la vida y por lo tanto los van a afectar en uno que es transversal y muy importante como lo es el mundo laboral. Y ahí vienen también entonces los sesgos. Y los sesgos son la etapa primaria para que una persona pueda eventualmente también ser discriminada, porque los sesgos están dados por estas ideas preconcebidas de la visión del mundo que pueda tener cada persona. Y las personas en la vida laboral tienen distintas, por decirlo, posiciones. Algunos se desarrollan como trabajadores en el nivel de empleados, otros tienen jefaturas, otros tienen puestos directivos, y en la medida que una persona tenga sesgos mayores o menores y cómo los tenga en relación a cómo ejerce esto hacia la vida en general, no solamente en su espacio privado, sino también cómo lo ejerce en el mundo laboral, eso puede ser en algunos momentos demasiado grave. Los sesgos son las ideas preconcebidas, comunes o cotidianas que reflejan nuestra visión del mundo. Están muy extendidas, resultan universales para la mayor parte de la humanidad, de forma innata como parte de nuestra herencia genética o cultural, y ejercen su influjo, o sea, influencian sin que seamos conscientes de ello. O sea, esto puede ser o no puede ser también con una conciencia o con una intención. Están los estereotipos también, como nosotros también preconcebimos a los otros sin preocuparnos si acaso eso es efectivo o no. Los estereotipos son ideas que se transmiten sin variaciones, imágenes que por lo general no consideran las características individuales de las personas. Uno ve que la gente más con mayor edad, ese es un estereotipo, por ejemplo, que yo les estoy señalando, ellos tienen una mirada respecto de cómo se viste una persona para poder indicar si acaso pudiera existir o no alguna expresión de género determinada. Ahora, en el trabajo, como yo les decía, existe una división histórica del trabajo donde hay labores que son asignadas
a hombres y a mujeres, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde se señala, por ejemplo, labores históricamente femeninas y que tienen que ver en general con labores de cuidado. Y las masculinas tienen que ver con labores incluso aquí en el dibujo aparece una persona en un podium hablando y a diferencia de una mujer que aparece planchando. Pero también tenemos algo que conversábamos en la clase anterior. Tenemos una mujer que tiene la guagüita y está con el computador, ¿ya? La división sexual del trabajo se refiere a la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función del sexo biológico. Entonces, ustedes comprenderán que hacer una definición a priori del trabajo es algo que afecta absolutamente a hombres y mujeres, y afecta a hombres y mujeres, no solamente afecta a las mujeres, porque se establecen roles de acuerdo al género, ¿ya? Y se establecen, por lo tanto, contratos en relación a esas características, se establecen jerarquías y labores también diferentes en relación a esas características, se van reproduciendo y históricamente ahora es distinto porque sabemos y los datos nos dicen que gran parte de las mujeres son jefas de hogar, una parte importante, que la población femenina es mayor y por lo tanto esta idea de que el hombre es el proveedor y la mujer es la cuidadora ha cambiado, pero también ha cambiado respecto de que la mujer también es la proveedora, pero continúa siendo la cuidadora. Entonces estas tareas que están asociadas a lo femenino continúan siendo absorbidas por las mujeres, porque va a depender también de lo que las mujeres puedan alcanzar a recaudar o la remuneración que exista, si no, la carga para las mujeres que son jefas de hogar es feroz. Y por lo tanto, ¿qué hace? ¿Quién se beneficia de todo esto? Es el mercado, porque en definitiva tiene una mujer que se incorpora al mundo del trabajo, una mujer que ejerce labores, pero también continúa ejerciéndolas en la vida interna y en el trabajo que desarrolla, y por lo tanto tiene una mujer sobrecargada que además tiene que lidiar con todas estas cosas que tienen que ver con los sesgos, los estereotipos y muchas cosas más, aparte de con lo que lidian todos los trabajadores, que son cuestiones básicas, con la flexibilidad laboral, la precariedad en que se ejerce el trabajo, las mayores o mejores, las menores o mejores condiciones también para trabajar. El machismo. El machismo, ¿cómo se puede definir? Y esto no lo vamos a ver desde una perspectiva, sino que de una perspectiva crítica o negativa, sino que lo vamos a ver desde solamente lo que se ha entendido por aquello. El machismo se puede definir como una ideología que defiende y justifica la superioridad y dominio del hombre sobre la mujer, exalta sus cualidades masculinas como agresividad, independencia y dominación, mientras estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia y sumisión. El macho, aquí dice, es el verdadero hombre según la cultura hispana, debe tener ciertas características para que se le considere como tal y no como afeminado u hombre a medias. El patriarcado, en su sentido literal, significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro, está una de las instituciones básicas del orden social.
y por lo tanto la familia es la institución básica del patriarcado, ¿ya? Ahora, es importante conocer este concepto de patriarcado para entender este concepto de autoridad que se traslada, porque decimos la familia es la institución básica de la organización social, pero luego nosotros nos trasladamos a los espacios laborales donde esta figura de jefatura en general ha sido asumida por varones y también las figuras de quienes eh, definen lo que ocurre o no ocurre en una determinada sociedad, también históricamente ha sido ejercida por varones. En el ejercicio que hicimos en la clase anterior, nosotros veíamos cómo se expresa esto respecto de las brechas salariales y por lo tanto es importante que tengamos claro que la situación que ocurre en general en la sociedad respecto de estas brechas, de estas diferencias, de esta, a lo mejor en algunos casos, menoscabos, ¿ya? No son situaciones que están dadas por machismo, son en general expresión del patriarcado que históricamente existe en nuestra sociedad. Y acá vamos ya a cuestiones más específicas, como los micromachismos, y aquí no sé si podemos también tener audio para poder conversar un poquito. Porque es importante que podamos, que ustedes también me puedan contar y ahí podamos conversar un poco en relación a estas prácticas. Porque de los micromachismos se derivan una serie de conductas que en general las mujeres naturalizan y tienen consecuencias importantes eh, en el mundo laboral. No me voy a referir a las consecuencias que ese tipo de cosas tienen en la vida diaria, que no sea laboral. Son enormes, son cotidianas y son muy malas. Pero ¿qué son los micromachismos? Son estas prácticas de dominación y violencia masculina en lo cotidiano, pero en el orden de lo micro. Estas pequeñas cosas que ocurren de manera reiterada una y dos y tres veces, y que son a veces imperceptibles, pero están en el límite de lo que es evidente. Son pequeños abusos, pequeñas violencias que procuran que el varón se mantenga en su posición de género, creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía personal si ella no las descubre y si ella no las enfrenta. Entonces, acá podríamos conversar un poco de esto, podemos poner audios, o si no, escribimos en el chat, no sé cómo lo La podemos hacer. gente puede hablar, ¿sí? Ellos Ah, pueden ya. abrir su micrófono. Yo solamente se los voy silenciando, así que si alguien quiere Ya. comentar, Carolina, Claudia, Saber Edna. entonces respecto de los micromachismos que pudieran ustedes decirme si esto lo han evidenciado y con qué conductas han evidenciado micromachismos en el ambiente laboral. ¿Hay alguna mujer que pueda comentar si es que ha vivido algún micromachismo también? Yo les voy a poner un ejemplo. Una cosa que ocurre en general tiene que ver con los momentos en los cuales uno está en una reunión y plantea una idea, una propuesta, cualquier cosa, y luego se recoge, pueden ocurrirte distintas situaciones. A veces te interrumpen, ¿ya? En general te pueden interrumpir, o una cosa que no me acuerdo cuál es el término en inglés que utilizan, pero recogen tu idea, la mejoran y la plantean como propia. Y por lo tanto, sí, está bien, pero si a esto le incorporamos esto y esto, y por lo tanto no se valora. Profesora,
Sí, Pero eso pasa también con ideas de los hombres, no es solamente con las mujeres, no es un micromachismo. Para mí, por lo menos, yo he planteado ideas y después me doy cuenta que o un colega u otra persona a veces ni siquiera las mejoran y las plantean como propias. sí, pues por supuesto, sí. Todo lo que estamos diciendo acá tiene que ver en cómo recogemos una situación que históricamente ha afectado a las mujeres, pero no es exclusiva, no. Y ya, y Entonces, por ¿por qué ejemplo, llamarle micromachismo? pero en qué caso? Dame un ejemplo. Cuando trabajaba de promotor, tenía ideas respecto de la venta de planes, por ejemplo, que las comentaba a mis Ah, colegas sí, tú comentabas. o a mi jefe se lo comentaba conversando y luego presentaban la idea y, y Miguelito, muchas gracias, pero no dijo nada, entonces, Sí, sí, o lo que pasa es soluciones a que el problemas. ejemplo que yo les daba es una situación que es a lo mejor más elaborada, pero obviamente que le ocurre también a los hombres, si no digo lo contrario. Por ejemplo, que lo que decíamos también en la clase anterior, que el rosa es para las niñas, el azul es para los niños. O algo también que a uno le comentan o le preguntan si acaso los maridos ayudan en la casa, cuando la labor de cuidado es compartida, no es una ayuda, ya tiene que ser compartida y permanente. Yo voy a, profesor, voy a contar la Sí, experiencia personal. sí, ¿Aló? sí, sí, te Sí, ya. escuchamos. Pero es como de la vida cotidiana, no es enfocado en el trabajo. Yo hace poco fui a Argentina, a Bariloche, a pasear. Ujú. Y me llamó la atención de que yo manejé todo el viaje. Entonces yo iba con mi pareja y a la hora de que yo iba pasaba por las bencineras, aunque yo estaba sentada en el volante, le preguntaban a él cuánta benzina iba a echar, Oh, mire. te lo juro. Y no me miraban, no me miraban. Y me pasó en 3 bencineras y no me miraban así como ya, caballero, ¿cuánta benzina va a echar? Y él decía, no, pero si ella está manejando, pregúntele a ella es la que está manejando, decía él. Y, y, y también cuando fuimos, no sé, fuimos a una cafetería, le preguntaron a él qué era lo que yo quería, así, literal, así como, ¿y qué va a querer la señora? Claro, pues, claro. ¿Y en el trabajo? En el trabajo, bueno, bueno, yo trabajo acá mismo en Valdivia, pero la verdad es que cada día más somos más mujeres que hombres en el trabajo, así que Claro. sí, pero en general nos falta el que dice, con el tema de la ropa, ponte tú, que siempre opinan, Sí. y eso, que siempre opinan con el tema de la ropa. Entonces eso igual es un micromachismo encubierto, encuentro yo, porque entonces yo no me ando Hola, pasando, no opino sobre la ropa de mis colegas, hombres al menos. Como que no se hola, me... Claro. perdón. Sí, a mí igual me gustaría Sí. complementar un poco. Yo quería hacer una acotación, que yo trabajo en un ambiente laboral que somos como 15 hombres y 100 mujeres. Y hay mucho machismo de las mismas mujeres. Ah, ojo ahí, por si ¿Por qué? acaso. No sé, por ejemplo, pasó mucho tiempo que había un solo hombre y elegían a ese como representante, las mismas mujeres, por Ya. darle un ¿Qué ejemplo. ejemplo? Porque Eh, no, cuando señalan que hay mucho machismo de las mujeres, o sea, en cualquier cosa que uno señale es importante dar ejemplos para también no repetirlo. yo estoy hablando de que yo trabajo harto tiempo en ese mismo lugar y bueno, con el tiempo sí se ha ido nivelando, pero hubo un tiempo que era muy machista y muy de acuerdo con las mujeres con lo mismo. Entonces yo creo que ahora se ha ido abriendo la mente con la llegada de gente más joven.
Esa es mi impresión. Sí. ¿Y por qué será eso? Porque la gente Porque más joven yo creo que es más directa. hay más información sobre los derechos de la mujer. Por ejemplo, yo Ya, veo a mi mamá, que mi mamá todavía piensa como, tiene un pensamiento machista, y ella también trabajó en lo mismo que trabajo yo, que es en educación. ya, Entonces, ha cambiado el tema de la información sobre todo, que antes la información era súper sesgada, machista, y ahora es más abierta. Y eso ha mejorado un poco, porque yo igual he notado sí el cambio de que la mujer en ese sentido está un poco más empoderada, sobre todo en el área que trabajo yo. Oye, pero ¿y qué será en lo concreto lo que hace la gente más joven? Aparte de ser una nueva generación, ¿es plantea las Trabaja. cosas más directamente? Sí, pues, ¿cómo se llama? Y también se nota ya el trato igual, por ejemplo, ahí en el colegio ya, bueno, como es tanto ambiente femenino, eh, ya muchas decisiones, muchas cosas se han tomado con harto poder de las chicas, pero son gente joven que ha llegado. Eso es lo Claro. que... Y eso, Mire, yo tengo 40 y tantos, y ¿ya? todavía soy un poquito chapado antiguo, pero me ha abierto también la mente a que, pero, obviamente en el temas laborales, la mujer, si tiene las capacidades, tiene que ser igual. Eh, no veo por qué no. Y, y lo encuentro súper bueno. Eso es mi opinión personal. Y él también ha cambiado porque he visto, uno va viendo que las capacidades son las mismas. ¿Y por qué tiene que ser diferente? Eso digo yo. Por supuesto. Pero yo creo que los errores se cometen de ambos lados, de hombres y mujeres. Eso digo O yo. sea, la sociedad se ha construido más allá de las posiciones o en qué espacios de control o dominación hayan estado los hombres y las mujeres, la sociedad la hemos construido entre todos, ¿ya? Y eso es verdad. Lo que ocurre es que y aquí vamos a entrar ya a temas más laborales, cuando hay determinadas conductas que en base a todo esto que hemos conversado, que tiene que ver con elementos básicos respecto de el género y la necesaria equidad de género, cuando ocurren conductas que afectan eso, pasan a un estadio distinto, que es la vulneración de los derechos de las personas. Y las mujeres históricamente han estado más vulneradas en distintos ámbitos. Y en el trabajo lo que ocurría o ocurre en las casas se traslada al trabajo en distintas expresiones. Y ahí hablamos de la violencia de género. Ya, un segundo. La violencia en Chile. Chile es uno de los países con las mayores tasas de homicidio, o sea, con tasas de homicidio más bajos en América Latina. Pero en nuestro país sí también existe delitos que hemos visto ya y que han ido en... No, no sé este tema de si han aumentado, en realidad los delitos no han aumentado, pero la violencia en la cual se están desarrollando los delitos hoy día sí ha ido también escalando. Ahora, en los jóvenes, ya en los jóvenes también las agresiones en el ámbito de las parejas ha ido cambiando, y en eso se reportan agresiones o en otros espacios, ya en otros espacios, si queremos hablar en el ámbito de la pareja, ya porque no tan solo tiene que ver con la situación de un vínculo matrimonial, sino que también está la violencia en el pololeo o grados de violencia que se ejercen en otros también espacios de la vida, y ciertamente en el mundo laboral eso también se expresa. La violencia intrafamiliar es uno también yo diría, de los
de las conductas que más ha aumentado en nuestro país. De hecho, existe una medición mensual por parte de Carabineros en la cual ellos en todas las regiones tienen que realizar la medición y miden en realidad los delitos violentos como homicidio, como robos con violencia, ese tipo de cosas. Y han tenido que en los últimos 2 años incorporar también el tema de la violencia intrafamiliar porque esta ha tenido un tremendo aumento y un punto de inflexión, esa es una de otra de las consecuencias de la pandemia, justamente fue la pandemia, ya donde las familias tuvieron que quedarse en las casas y eso generó también situaciones muy complejas. Y por violencia intrafamiliar no entendemos solamente la violencia física, sino que es toda conducta violenta, ya sea psicológica, física, sexual también, que se ejerce en un ambiente familiar y violencia intrafamiliar no solamente es la que ejerce el hombre contra la mujer, también puede ser la que eventualmente pueda ejercer una mujer contra un hombre y en los distintos, entre las distintas partes del núcleo familiar. Ahora, en base a esto, tenemos que entender que el concepto de violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo. Constituye un atentado contra su integridad, su dignidad y libertad, independiente del lugar o el ambiente donde se produzca. Por lo tanto, violencia intrafamiliar es una expresión de violencia de género y violencia en el trabajo también es una expresión de violencia de género. Han habido casos acá en nuestra región que han sido complejos, muy, muy complejos. En general, yo bueno, uno ha visto distintas cosas, pero que un jefe encierre a una trabajadora, eh, que, que primero le grite, la rete y luego la encierre y que nos llame la trabajadora para pedir ayuda porque el jefe la tenía encerrada. Han sido cuestiones feroces que han pasado en nuestra región. Y afortunadamente se logra suspender a esta jefatura el mismo día o al otro día, pero el proceso administrativo interno demoró meses. Y a las personas, esto fue en la administración pública, y a la gente cuando la suspenden le continúan pagando. ¿Y quién podría justificar que una jefatura pueda encerrar a una trabajadora? Castigada. Y eso es lo que pasa. La violencia de género se va naturalizando. Y este grado de naturalización del maltrato se va evidenciando en un comportamiento reiterado de las jefaturas, en la cual la persona que es receptora de violencia se va sintiendo cada vez más vulnerada y, ay, se me fue la palabra, pero va naturalizando la recepción de esa violencia como parte de una conducta que tiene que aguantar para mantener los trabajos, ¿ya? Y por otra parte, la jefatura va entendiendo que la manera de tratar a esta persona es ejerciendo conductas violentas y por lo tanto lo naturaliza y lo ejerce para obtener determinadas conductas o eh, labores que tiene que realizar en el ámbito del trabajo. Entonces, si yo quiero que tú cumplas un turno extra o actúes de determinada manera en el trabajo, lo voy a hacer con acciones de maltrato y esta persona no va a alegarme y por lo tanto la jefatura va a obtener lo que quiere y la otra persona va a quedar también subsumida en tener que aguantar esa vulneración de manera permanente.
Ahora, este maltrato que es específico, pero que es reiterado, eh, genera ciclos de violencia, ¿ya? Y estamos hablando de la violencia de género, que yo les explicaba que puede tener distintas expresiones, no solamente la intrafamiliar, en distintos ámbitos de la vida, ¿ya? El ciclo de violencia de género y que se aplica a todo es, primero, la generación de una situación de tensión, luego la exposición de la violencia y la agresión. Y luego la calma o reconciliación, que se le llama luna de miel a propósito de lo que existe en los asociados a la vida de pareja, pero en general vienen periodos de calma y luego esto se repite, ¿ya? Ahora, aquí también, como para ser más específico, distinguimos la violencia física, es todo acto que se inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente, o sea, puede ser también en un momento o puede ser reiterado, pero es violencia igual. La psicológica, que es la que más cuesta percibir, es la violencia que se caracteriza porque si bien a nivel físico externo, y aquí hay que tener muy claro eso, la víctima se ve humillada, a ver, es la violencia que si bien a nivel físico externo no se percibe, ¿ya? O podríamos decir que no hay agresión, la víctima es humillada, minusvalorada, es atacada psicológicamente, incluye humillaciones, amenazas, coacciones, utilizándose en algunos casos incluso amenaza de violencia física, desprecio, subvaloraciones. Pero la violencia psicológica desarrolla violencia física incluso sin una agresión, una conducta agresiva física, porque genera en el ámbito físico también consecuencias biológicas, que una persona se puede también enfermar, y no solamente respecto de la salud mental, sino que de temas gástricos, de dolores y una serie de cosas que, porque al final muchas personas van somatizando su situación de violencia psicológica que perciben. Pero además hay otros tipos de violencia que existen y que están muy ligadas al tema de la discriminación. La violencia económica, que se basa en la reducción y privación de recursos económicos de la pareja como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. La violencia social, que se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de la familia y amigos, privándola del apoyo social y alejándola de su entorno habitual. Entonces, tenemos acá una pirámide de la violencia de género en la cual existen distintas conductas y vamos de menos a más. La invisibilización, el control, la exclusividad, el aislamiento, la anulación, el chantaje emocional, los desprecios y humillaciones, las amenazas, los gritos e insultos, violación, abusos, agresión física, palizas y asesinato. Todas estas conductas también se pueden dar en el ámbito laboral y de hecho se han dado, ¿ya? No solamente son conductas que pueden tener su expresión en el ámbito familiar. Bueno, acá algunos ejemplos de casos emblemáticos de situaciones que han ocurrido, el caso de Fernanda Maciel, que por meses estuvo desaparecida y finalmente esta situación derivó en que encontraron su cuerpo enterrado en una bodega, o este tema del ministro de Economía cuando aparece con los empresarios con una muñeca inflable con
boca tapada, y señala que era para estimular la economía, ¿ya? Y una serie de denuncias que existen también y que se han ido, yo digo, se han ido también teniendo más voz a propósito de el mayor aumento de las movilizaciones o manifestaciones feministas. Acá lo que conversábamos delante y que explica un poco a propósito de este tema de que uno tira una idea en el trabajo y después es mejorada por una persona. Y está planteado así: ¿te ha pasado que estás hablando de un tema que conoces bien, pero un hombre te interrumpe e intenta comenzar a explicarte eso que tú ya sabes, de la nada imponiendo sus palabras? Eso es denominado mansplaining. Está compuesto por las palabras men y explaining. El hombre explica. Este neologismo ganó popularidad el año 2008 cuando la escritora Rebecca Solnit escribió el artículo Men Explain Things to Me. Los hombres me explican cosas. En él contaba cómo un hombre en una fiesta le explicó con efusividad un libro reciente sobre Edward Mudrick, mientras ella trataba en vano de decirle que ella era la autora del libro. A eso nos referíamos. Y aquí tenemos este ejemplo que vimos en la clase anterior también, que la igualdad no es lo mismo que la equidad. Lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones de equidad, pudiendo aportar a aquellos que les cuesta más, para que podamos todos desarrollarnos de la misma manera. Por lo tanto, la igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privadas y públicas que les brinden y garanticen la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. Ahora, la equidad de género se refiere a la justicia de género que tiene connotaciones culturales y económicas, aspectos que requieren políticas de reconocimiento de las diferencias y aspectos que tienen que ver con políticas de redistribución en el sentido de igual participación de los beneficios entre hombres y mujeres. Por eso es tan importante poder avanzar, por ejemplo, en a igual valor del trabajo, igual paga. La equidad de género, al igual que la equidad concebida de manera general en este dibujo que veíamos, busca eliminar por un lado la desigualdad social y por otro el irrespeto a la diferencia. ¿Ya? Ahora, cuando veíamos el tema de que era género, identidad de género, expresión de género, yo me imagino que ustedes han escuchado mucho que se plantea que hoy día todo tiene que hacerse con enfoque de género, que las políticas públicas deben llevar impreso el enfoque de género. Y el enfoque de género no es otra cosa que contemplar en las políticas públicas diferentes oportunidades, eh, o sea, incorporar en las políticas públicas las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se le asignan. Y todas estas cosas tienen entonces que estar impresas, incorporadas en las distintas políticas para que puedan desarrollarse con enfoque de género y por lo tanto estar consideradas. Una política de seguridad en el trabajo necesariamente tiene que tener un enfoque de género, porque las cosas que nos pueden pasar a hombres y mujeres también son distintas. Por ejemplo, las mujeres tienen más accidentes de trayecto, ¿ya? Y tienen más accidentes de trayecto y a alguien se le ocurre cuáles son los mayores accidentes de trayecto que tienen las mujeres.
¿Sabe Caídas, alguien? Las caídas. ¿Y por qué será? me imagino que de pronto mareos por alza de presión, eh, Sí, pero hay vértigo, que una se cuestión llama mucho más básica. los tacos. Sí, sí, las caídas por eso. Y uno cuando lo escuchó fue, pero efectivamente los datos te dan eso, que vas Profesora, apurado y vas con taco y te caes y es un accidente de ayer. Ahora, eh, profesora, género, bueno, en las estadísticas, aquí a propósito de lo que veíamos, supone también entonces tener en cuenta que existen diferencias entre hombres y mujeres, o sea, hay diferencias biológicas, hay diferencias de distintas cosas, pero por lo tanto lo que hay que hacer es poder recoger estas diferencias para poder abordar también las políticas públicas, pudiendo fomentar aquello que le genere o posibilite igualdad de condiciones tanto a hombres como mujeres. Ahora, la brecha de la participación laboral en Chile, según datos que igual son más antiguos, pero el año 2015 era la brecha de un 23,2%. ¿Ya? Por ejemplo, un dato respecto de doctora, el porcentaje de mujeres doctoras del programa de becas era de 37%. La brecha de ingreso era de un 33,2% entre hombres y mujeres. Ya ahora la participación laboral femenina era, o sea, era menor, ahora ha aumentado, ¿ya? Pero siempre en Chile la participación laboral femenina ha sido menor que la de otros países latinoamericanos. Y eso también está dado por lo que existe en el, en nuestro país respecto de algo que yo también les hablaba la clase anterior, que tiene que ver con la aplicación directa de los tratados internacionales, porque Chile es suscrito tratados internacionales, son parte constitutiva, cuando los aprueba y los incorpora, son parte constitutiva de nuestra normativa, de la Constitución. Tienen aplicación directa. Pero sin embargo, no son recogidos en, ni desde el punto de vista judicial, legislativo, hay en un camino para poder ir incorporando algunos elementos y por lo tanto en la práctica siempre vamos retrasados respecto de la implementación del contenido de tratados internacionales, como el de la igualdad salarial. ¿Ya? Ahora, una mujer que se dedica al trabajo remunerado, entonces tiene una cantidad de horas y luego llega a la casa y tiene que continuar trabajando. En general es así para todas las mujeres que trabajan además fuera del hogar. ¿Ya? Bueno, vimos el tema de los altos cargos también. profesora, que- sí, pero eso actualmente, o sea, mi impresión es que ya no es tan así, que el cuidado en la casa es más compartido que antes, obviamente, porque, o sea, no sé, po, yo en el trabajo tengo 7 caballeros que criaron a sus hijos solos versus 2 mujeres que lo hicieron. Bueno, igual hay más hombres que mujeres, pero yo creo que ya no es tan, o sea, no sé, por el tiempo de mi mamá, sí pasaba harto que la mujer, bueno, trabajaba menos puertas afuera, pero sí se llevaba la carga de la casa. Ahora yo pienso que es más compartido. a ver qué dicen las colegas. Yo considero que sigue siendo mínimo. O sea, sí es bien que ahora los hombres igual apoyan, pero no es algo como te explicará. Sigue siendo la minoría. ¿Por qué? Porque todavía hay hombres que siguen también teniendo lo que hablábamos hace poco del machismo. O sea, si bien ellos te apoyan, pero dicen, te estoy ayudando, ellos no lo ven que es algo compartido, sino como que ellos prestan como ayuda. ¿Entiendes? Entonces igual es como nunca es a la par con la mujer. Yo personalmente
personalmente pienso que, miren, yo fui criado en un ambiente, mi mamá tenía tendencias machistas, o sea, nosotros fuimos puros hombres, pero yo tengo puras hijas mujeres y ha sido un aprendizaje y compartimos todas las labores con mi señora. Yo creo que ha ido en aumento, pero todavía es insuficiente porque, como dice la colega, igual hay muchos hombres que todavía mantienen esa postura rígida. Pero sí ha habido un leve aumento de compartir las labores en general y también el respeto hacia la misma mujer. Pero falta mucho todavía. Yo Sí. creo, yo creo que igual debería darse este tipo de encuestas por sectores laborales, por rubro. No sé, me imagino. eh, Comparar peras con peras, por ejemplo, cuánto se da de esta situación entre médicos, entre profesores. eh, Te explico, me- porque, por ejemplo, donde yo trabajo tengo hombres y mujeres, yo que estoy a cargo, pero, por ejemplo, a una mujer yo no la puedo mandar, no porque no pueda hacerlo, sino que por su constitución física me va a demorar más en carretillar ripio, por ejemplo, con carretillas de 25 kilos de ripio, que un hombre. Por lo tanto, necesito que enfocar ese trabajo para la fuerza un poquito más bruta. Eh, pero y el gasto calórico, por ejemplo, o el cansancio físico que experimentan también los hombres es diferente. Eh, no digo que no El sea menor cansancio, perdón, es que no sé si escuché bien, el cansancio físico por es... las diferentes labores, Ah, ya. por las diferentes labores. Entonces, puede que ese sea también un factor, porque no sé, yo tengo trabajadores que recorren kilómetros todos los días versus algunas trabajadoras que hacen jardinería, por ejemplo, pero que están solamente, se circunscriben a un recinto pequeño donde no tienen una movilidad excesiva, a diferencia del hombre. Entonces también yo creo que son factores que hay que medir, o sea, que hay que considerar a la hora de la medición. No es lo mismo una persona, el cansancio psicológico que experimenta una persona que atiende público, que al cansancio que experimenta una persona que tiene un trabajo manual. Yo creo que todos los cansancios son iguales. Como ellos deberían con respeto. Sí, pues. Yo creo que más que cansancio es como la fuerza. Sabemos que en Chile Por ahí uno puede andar cuando... el uso de la fuerza, eh, pero el cansancio es el mismo. Si sí, no el cansancio mental incluso es superior al físico. sí, 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 eso es verdad. O sea, pero la fuerza en sí, de hecho en Chile tengo entendido que la mujer tiene que ser, tiene unos kilos menos que el hombre para hacer en algunos trabajos que levantar, más bien dicho. Claro, eso está regulado. Yo cuando trabajé en Sodimac estaba todo regulado, porque ahí trabajan tanto hombres como mujeres levantando carga, pero obviamente de acuerdo a la persona. Entonces una mujer llegaba a ciertos kilos que no podía levantar y lo hacían los varones, pero por una cosa física, por una cosa natural del cuerpo. Pero en medir el cansancio, yo creo que no, porque el cansancio es el mismo para todos. Yo creo que habría que medir, yo creo que está mal enfocado ese tema, yo creo que es de acuerdo a las capacidades de cada género, ir viendo, pero el cansancio es el mismo. Eso es mi visión. O sea, y eso está relativamente regulado, pero en general falta también en ese tema, más que nada cultura, pero está ciertamente regulado en los kilos y esas cosas, en que la mujer hasta cierto límite y el hombre también hasta cierto límite, no es que sea ilimitado cargando peso tampoco. Eso. Sí, pues. Miren, quiero que hagamos un ejercicio. Entonces, eh, les aviso
O sea, quiero terminar para poder pedirles algo. Entonces, estábamos hablando del tema de las cifras, de la... Ay, esta cosa no avanza, espera un poquito. Ya. Y a propósito de lo que ustedes me estaban diciendo, el tema de la corresponsabilidad parental, este principio en el que el padre y la madre pueden participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de los hijos e hijas, es algo que efectivamente ha ido aumentando eh, y por lo tanto es algo que va ligado a esta idea de la conciliación del trabajo y la familia, porque en una distribución equilibrada del tiempo y esfuerzo entre el trabajo, familia y otros ámbitos de la vida, la conciliación trabajo-familia busca que las personas logren compatibilizar sus actividades y obligaciones en el ámbito laboral, familiar y personal. Y en base a esto, a todo lo que hemos conversado, yo les quiero pedir que les voy a escribir acá en el chat que ustedes me puedan describir en 10 líneas, ya 10, 15 líneas. Entonces, si acaso en los trabajos de ustedes han visto o han sido también víctimas, en el caso de las mujeres, o han visto, en el caso de los varones, situaciones de violencia de género, y cómo creen ustedes que eso podría cambiarse, modificarse, solucionarse. Entonces, y en las 10 líneas que me lo puedan expresar en un párrafo breve. Entonces, les voy a escribir acá la pregunta. En su ambiente laboral han visto o sido víctimas de conductas de violencia de género y cómo creen ustedes que eso puede modificarse. Ya pueden, les quiero pedir si me lo pueden enviar al WhatsApp, ya para después yo me pueden enviar una foto, ya, 1, 8, les anoto mi teléfono, 20 5359. Les anoto, le pueden mandarme una foto en la idea de, no es necesario que lo coloquen con nombre, ¿ya? Si quieren ser más extenso también háganlo, ¿ya? Para que podamos hacer después una cosa también simpática respecto de aquello. Lo que sí voy a hacer es recoger lo que ustedes han señalado sin identificar y poder leer algunas en la última parte de la clase. Son las 10:32, así que 10, 15 minutitos para que puedan enviarme eso. ¿Ya? Pau, ¿Sí? si gusta, tenemos un grupo de la escuela, si gustas poder enviarlo ahí y te lo Bueno, reenvío, o si gustas te puedo incluir en el grupo también. no, pues incluyeme en el grupo. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, te voy a ¿Ya? incluir entonces y ahí tú vas viendo para que lo vayan enviando al Súper. WhatsApp de la escuela y así es mejor. ¿Ya? Súper, súper. Profe, disculpe, ¿puedo hacer un último punto? Sí, Buenos días. Con respecto a lo que hablaba usted acerca del micromachismo, creo que un sí. poco esto se contradice con el enfoque que usted estaba explicando. Em, en cuanto al trabajo que realizo yo, somos puros hombres y tenemos una compañera, y creo que eso no se puede considerar micromachismo porque nosotros hacemos una repartición de tareas semanales y trabajamos con peso. Se referían recién a los kilos que puede manipular la mujer. Eso obviamente por legislación la mujer puede mover 20 kilos, el hombre 25 kilos. Entonces, el micromachismo en este sentido, la mujer por su condición física siempre va a estar en una desventaja versus el hombre. Entonces, yo no considero que eso sea un micromachismo,
el hecho de que tú le vayas a ayudar a una mujer por el hecho de que sea mujer y tampoco usted puede considerarlo como un enfoque de agresión hacia ese género. Porque en este sentido a esa compañera nosotros siempre la dejamos de lado en cuanto a los trabajos más pesados nos repartimos solamente entre hombres. Entonces yo creo que es bueno hacer un punto y ver igual el otro lado de la moneda y decir, aquí lo lógico de repente provoca situaciones que se malentienden. Una cosa es la educación, lo lógico, el criterio, y lo otro es que lo quieran llevar por un enfoque de discriminación. Eso, y si estuviéramos equivocados en ese sentido, entonces la ley no hiciera esa distinción, porque obviamente se va a producir una diferencia en cuanto a los géneros. También lo que usted mencionaba acerca del trabajo, la mujer siempre por su condición de que ella da luz al bebé, tiene un derecho inherente y asimismo una responsabilidad en cuanto al apego con esa criatura, que es algo que usted no lo va a desaparecer nunca, es un instinto. Entonces, por eso también existe esa baja proporción en cuanto a la participación en el mercado laboral por parte de la mujer. Tiene mucho que ver. No necesariamente de repente un hombre le prohíbe que trabaje, sino que por su conexión con esa criatura, la mujer se mantiene al margen. O sea, mira, yo creo que acá hay miradas distintas y si hay algo, lo que creo también tiene que ver con los planteamientos que puede tener cada persona. Ahora, ciertamente las percepciones que puedan existir desde la mirada de los hombres y las mujeres es distinta porque tiene que ver también con lo que te toca vivir, ¿ya? Así que efectivamente aquí hay lo que tú planteas, tiene elementos también que es importante ponderar y considerar. Yo les pediría que puedan avanzar en este ejercicio que es muy breve, de poder hacer este relato y poder enviarlo al WhatsApp. ¿Ya? ¿Hay una Ramplay? Entonces, 10 para las 11, hasta 10 para las 11, 15 minutitos. Aló, Sí. mira, Hola. voy manejando y me queda como una hora para llegar más o menos, no voy a alcanzar a No, pero contestar le esa damos respuesta. la palabra en un momento, ¿ya? Ok. Hola, Hola. buenos días. Parece que llegué un poquito tarde. Hola Pamela, ¿cómo estás? Ay, más o menos nomás. Estoy con un problema en la columna que hoy anoche no dormí nada. Chuta. Por eso me conecté recién. Es que no alcancé a escuchar lo que estaba pidiendo la profe. Mira, al Estamos grupo, pidiendo que usted pueda, en el chat está, que pueda identificar si en su ambiente laboral ha visto o ha sido víctima de conductas de violencia de género y cómo cree que eso se puede modificar. En unas 10 a 15 líneas. No, yo por lo No, pero menos, escríbalo, escríbalo. Y le puede tomar una fotito y lo manda al chat. es que ¿Ya? no hemos tenido Pero, nada. pero la idea es que lo escriba y lo envíe al chat. Ese es Pame, el ejercicio. Pamela, tenemos la pregunta, está redactada en el WhatsApp de la escuela Ah, ya. y también ahí mismo puedes enviar el párrafo respondiendo a esa pregunta. En el chat de la escuela. Sí, en WhatsApp. Pero es que por lo menos en lo mío no se ve nada. Tienes que salir de esta aplicación. Tienes Sí, que sí, apretar el sí, botón principal y ahí sí. aparece, dice, en su ambiente laboral han sido víctimas de conductas de violencia de género y cómo creen ustedes que eso podría modificarse. Esa es la pregunta que realizó nuestra Ah, profesora ya, Paola. ya, Y hay que darle respuesta. Ahí mismo puedes escribir la respuesta en el grupo. Paola ya está con nosotros, así que ahí ella va a ver su respuesta. ya, gracias.
Hola. Para que Hola. podamos, hola, para que podamos compartir un poco. Bueno, ustedes lo han visto porque están en el chat también, pero creo que sería bueno poder comentarlo. Y Jorge, voy a leer un par de, de textos que nos enviaron y también darte la palabra a ti. ¿Te parece? Ya. Bueno, en mi trabajo no he presenciado conductas de este tipo. De hecho, la jefatura en su mayoría está compuesta por mujeres. Tampoco se produce el fenómeno de diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, ya que de acuerdo a la función que cumple la persona, se le remunera por medio de un sistema que asigna un monto independiente del género. Otra colega dice, en el tiempo que yo he estado en mi trabajo no he presenciado violencia de género. Otros dicen, no he visto tal cosa. Lo que sí, en una ocasión fui víctima de acusaciones falsas por parte de trabajadoras. Por una carta de amonestación me acusaron delante de la asamblea y a los 2 meses me pidieron perdón en privado. Solo eso. En Compass sí se ha visto entre colegas y jefaturas. Se puede modificar en quizás entrenamiento de competencias blandas, autocuidado y valorar el trabajo de las mujeres y paridad entre las actividades que dos grupos realizan, igual, pero que se valoran por un estudio de mercado y se remunera de distinta forma. Yo por lo menos no he sido víctima de violencia de género ni tampoco he visto, gracias a Dios. Creo que en todo ámbito se da este tipo de violencia y la única forma de cambiar esto es la visibilidad de esto y que se tomen medidas ejemplificadoras para ir día a día disminuyendo y lograr erradicar estas conductas. Enseñar desde niños que somos diferentes fisiológicamente y eso por ningún motivo significa que un género sea mejor que otro. Esto es otra cosa. En nuestra empresa se ve bastantes actitudes que si bien no son lo que comúnmente se reconoce como violencia, rayan en ella. Pues no se saludan, comentan cosas en los grupos aludiendo situaciones que aluden a personas puntuales, obstaculizan el trabajo o dejan en evidencia a la compañera si hizo algo mal. En mi actual trabajo no he experimentado violencia de género, sin embargo existen conductas micromachistas, principalmente para el 8 de marzo, cuando permanentemente los hombres cuestionan la conmemoración del Día de la Mujer, manifestando que ellos también se esfuerzan y deben ser reconocidos. También este micromachismo se expresa en actitudes de regalos para el amigo secreto. A las mujeres les regalan aros, mientras que a los hombres vino. Si bien esto no es generalizado, aún se vive y generan momentos incómodos. En mi trabajo de la educación, sí. Cuando yo comencé a trabajar de inspectora, y no solamente de hombres, también de mi propio género, con pequeños mensajes que te podían ofender. Yo solo enfrenté con argumentos y siempre me preparo para todo tipo de ataque. Con un buen trabajo profesional se enfrenta a cualquier obstáculo y no caer con su egoísmo de aquello. Buenos días. En mi ambiente laboral liderado por mujeres he visto de todo, desde malos tratos hasta amenazas contractuales. Pero para eso también estamos nosotros, las jefaturas y gremios o sindicatos como entes reguladores de situaciones como estas, e ir mejorando las condiciones respecto del trato y la calidad del ambiente laboral. Bueno, en principio como dirigente existió violencia de género, sobre todo de los jefes. Esto se abordó directamente con las jefaturas. No todos entendieron y se llevó el caso a la Inspección del Trabajo, donde recibió carta de amonestación y sirvió para dejar estas malas prácticas hoy en día. He visto en varios trabajos y en todos se repiten conductas de acoso a compañeras y sobre todo en un caso particular en que una jefatura acosaba a una trabajadora para que saliera con él. Lamentablemente la compañera terminó renunciando. En mi trabajo recurrentemente he observado este tipo de conductas, sin ir más lejos, cuando asumí como presidenta del gremio que represento, un compañero de labores me preguntaba si yo iba a ser capaz. En esa oportunidad también un asociado me señaló que tenía que ser fuerte porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos.
Otro ejemplo es la violencia que sufrían mis colegas de cualquier estamento cuando estaban embarazadas y el jefe de personal me refiere que las mujeres se embarazan para asegurar un cargo. En la misma lucha me encontré con el comentario que una mujer contralor de la región, a quien le comenté lo que me decía el jefe de recursos humanos, para mi asombro me dice que las mujeres nos hacen mala fama, porque le encuentro razón. Por mi parte, en mis inicios como dirigente fue muy difícil poder instaurar en mis colegas el cargo para el cual había sido elegido, ya que existe aún un tema cultural y de ego, que te menosprecia tus aptitudes y capacidades. Es un trabajo complejo de realizar y considero que somos las mujeres quien primero debemos creer en nuestras capacidades y paulatinamente se verá un cambio en las relaciones laborales. Las nuevas generaciones se han adaptado a ver que tanto las mujeres como los hombres pueden realizar las mismas tareas ya porque ya hay un pequeño cambio cultural. Mi nombre es Cindy Retamal, trabajo de administrativa y efectivamente tuve una situación en donde en mi trabajo pusieron un encargado administrativo, pero no sabía ni usar Excel ni nada de procesos administrativos y tuve que asumir su trabajo por 5 meses. Al pedirle explicaciones a mi jefatura, me indicaron que él era un profesional y que se necesitaba una figura masculina en el puesto. Luego de eso yo indiqué que solo me dedicaría a mis funciones por las que había sido contratada. En ese momento ya no se podía esconder más su incapacidad laboral, así que renunció este personaje, pero fue muy triste para mí pasar por esa situación, ya que más encima ganaba más que yo. Años atrás trabajaba en una fábrica de cecinas en donde el dueño y jefe contrataba a puras mujeres. El trato hacia nosotras era denigrante, hacíamos fuerza de hombres, por lo cual yo quedé con problemas en mi espalda, al ver que solo yo era la que siempre reclamaba o imponía mis derechos. Optó por despedirme y cuando lo hizo me dijo que no sabía en qué momento se le había ocurrido contratarme. La inspección del trabajo fue en varias ocasiones a inspeccionar, pero nunca logramos nada, ya que cada vez que fueron se iban cargados de mercadería. Actualmente no sé cómo estará la situación en ese lugar. Solo sé que de todas las mujeres de mi tiempo, ninguna queda, algunas se fueron y otras fuimos despedidas. Hoy en día se ve más a lo lejos esta postura, pero es más entre colegas. Hoy se ve menos, pero sigue existiendo, y no solo por gente ya mayor, sino también por algunos más jóvenes. En el trabajo público se ve mucho este tipo de malos tratos, incluso podría decir que entre mujeres es más reiterativo. Estamos terminando, queridas y queridos colegas, pero si se fijan, yo creo que hay que recoger todo lo que se señala. Que esto es un tema que desde el punto de vista de su labor de dirigentes y dirigentes sindicales hay que recoger, hay que estar atento, que la inspección tiene que jugar un rol, que no se puede ir cargada de mercadería, que esto es un tema que sigue existiendo, que a lo mejor en algunos casos no han visto, o a lo mejor ocurre que se naturalizan ciertas conductas. Pero lo cierto que esto es algo que también está en nuestra sociedad y no tiene que ver con querer abordarlo desde una mirada restringida de una pelea entre hombres y mujeres. No, tiene que ver con conductas que producen menoscabo a los seres humanos, ¿ya? Y en eso la violencia de género pueden ser víctimas también varones. En general se aborda o se ve también en los casos de mujeres y en algunos casos pueden ser incluso conductas constitutivas de delitos. Así que ahí hay una tremenda labor para abordar esto que yo quería hacerlo escribir en realidad porque estos testimonios sin nombre es importante que también podamos, creo que voy a hablar con las chiquillas a ver si cuando tengamos que mostrar un poco algunas cosas de las que hicimos, podamos colocarlos sin nombre, con algunos párrafos de lo que ustedes escribieron, porque creo que es importante también recogerlo para ver y para aprender, como hemos dicho siempre, de los unos de los otros. Pues yo aprendo con ustedes, ustedes aprenden conmigo, aprendemos de nuestros colegas y las experiencias comunes que hemos ido contando en esta escuela. Así que estaríamos
querida, no sé, yo me salgo y continúan en esta clase, ¿cierto? En este link, Sí, vamos a continuar en este link. Muchas ¿ya? gracias, Paula, por tu clase. A mí me gusta particularmente este tema en realidad, el tema de la brecha de género salarial, la equidad también en el trabajo. Es súper importante tenerlo en cuenta porque la gente lo normaliza mucho. Eh, Hoy en día existe esto que ahora se habla, antes no. Yo creo que a mí por lo menos me tocó ver a mi mamá, por ejemplo, que trabajaba, vivir estas cosas, entonces creo que es importante conversarlo. También, además, comentarles igual a los alumnos, ahora vamos a tener la próxima sesión a las 11:15, por tanto, igual hay 15 minutos que pueden tomarse si gustan. Yo voy a estar aquí en la sesión, pueden salir y luego ingresar como ustedes gusten. Así que eso, nos vemos en 15 minutos más en la Chao, próxima sesión. chao. Muchas gracias. Esté muy Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Fran, Chao, Ahora Francisca, continuamos con la próxima sesión en 15 minutos. ya, Francisca, ¿hasta Fran, qué hora es esa sesión? Disculpa. ¿Cómo? chao, gracias. ¿Hasta qué hora es la próxima clase? Es que Hasta 1:15 para las 1. un cuarto para la una. ¿Y después retomamos Francisca, en la tarde igual o no? Es que no me Luego quedó muy retomamos a las 2 de la tarde. ya. ¿Alguien me está diciendo Francisca igual? sí, ¿Sí? lo que pasa es que estoy fuera y ando sin cargador y me quedan 5% de batería. ¿Tú podrías dejar el link donde están alojadas las clases para poder verlas más tarde, por favor? Sí, sí, no te Porque no preocupes. sé, si no sé a qué hora voy a poder cargar el teléfono y volver a conectarme. Vale, vale, Ya, vale. gracias. Vale, que le vaya bien. Ujú. El resto igual vamos a seguir acá en el link. Tenemos 15 minutos de receso.